Imagínate construir tu vida con una persona desde que prácticamente eran adolescentes y descubrir, años después, que no conocías realmente de lo que era capaz. La historia de hoy empieza con un matrimonio que parecía estable, una separación completamente inesperada y una decisión que termina involucrando a alguien mucho más joven y demasiado cercano a la pareja. Pero lo que viene después va mucho más allá de una simple infidelidad y termina afectando amistades, familia, reputación y hasta la vida dentro de toda una comunidad. Este relato toca temas sensibles relacionados con relaciones sentimentales, diferencias de edad, acusaciones de maltrato y conflictos legales. Ninguno de los sucesos controvertidos o sensibles será mencionado de manera descriptiva ni gráfica. Todo se cuenta únicamente dentro del contexto de esta historia. Yo conocí a Valeria cuando estábamos empezando la secundaria. Éramos prácticamente unos niños todavía. Vivíamos en un pueblo pequeño y ella acababa de llegar con su familia desde una ciudad grande. Su mamá había crecido en ese pueblo, así que por alguna razón habían decidido regresar y quedarse ahí. A mí me sentaron al lado de Valeria en una de las primeras clases. La verdad, desde que la vi, me pareció la muchacha más bonita de todo el colegio. Empezamos a hablar, nos caímos bien desde el comienzo y todo se dio bastante rápido. Al mes, ya habíamos ido juntos al baile de bienvenida, y antes de que terminara ese primer año, ya éramos novios oficialmente. Nosotros fuimos de esas parejas que empezaron muy jóvenes y simplemente siguieron juntas. Pasamos toda la secundaria siendo novios, prácticamente crecimos juntos. Yo conocía a su familia desde adolescente y ellos me conocían a mí. Llegué a tener tanta confianza con sus papás que con los años dejaron de sentirse como los papás de mi novia y empezaron a sentirse como una segunda familia. Cuando estábamos terminando la secundaria, yo estaba completamente convencido de que Valeria era la mujer con la que iba a pasar el resto de mi vida. Éramos jóvenes, obviamente, pero cuando uno tiene esa edad, cree que ya entiende todo. Yo sentía que si habíamos podido estar juntos durante toda la secundaria, entonces nada nos iba a separar. Le propuse matrimonio la noche del baile de graduación. Después de graduarnos nos casamos. La boda fue sencilla y se hizo en un granero que pertenecía a una familiar mía. No teníamos una gran historia de adultos detrás, ni habíamos vivido muchas cosas todavía. Simplemente éramos dos muchachos enamorados que querían seguir juntos y ya. Después nos fuimos a estudiar a una ciudad grande. Los dos entramos a la universidad en el mismo estado para poder estar cerca de nuestras familias y también cerca entre nosotros. Yo estudié algo relacionado con finanzas y Valeria estudió biología. La universidad nos cambió bastante la vida porque fue la primera vez que realmente dejamos el pueblo y empezamos a vivir como adultos. Después de graduarnos, conseguimos trabajo en la ciudad, así que decidimos quedarnos ahí. A mí me fue bien bastante rápido. Entré a trabajar en un buen momento, tuve suerte con algunas inversiones y económicamente empezamos a estar más cómodos de lo que yo esperaba para nuestra edad. Cuando yo tenía alrededor de 21 años, pudimos dar la cuota inicial para comprar una casa. Era la casa que nosotros queríamos para empezar nuestra vida de adultos. Todavía no habíamos decidido cuándo queríamos tener hijos, pero buscábamos un lugar donde eventualmente pudiéramos formar una familia. Yo tampoco quería vivir completamente desconectado de otras personas. Había crecido en un pueblo pequeño donde uno conocía a todo el mundo y me gustaba esa sensación de comunidad. Por eso terminamos comprando en un vecindario que quedaba relativamente cerca de la ciudad, pero que tenía muchas cosas en común con el lugar donde yo había crecido. Había familias jóvenes, personas mayores, gente que llevaba muchos años viviendo ahí y otras familias que acababan de llegar. Nosotros éramos de los más jóvenes, pero nos adaptamos rápido. Al lado de nuestra casa vivía una familia que tenía un hijo adolescente. Voy a llamarlo Mateo. Cuando nosotros llegamos al barrio, Mateo tendría unos 15 años. Recuerdo que él y su mamá incluso llevaron comida a nuestra casa cuando nos mudamos. Era simplemente el hijo adolescente de los vecinos. Nada más. En ese momento, obviamente, yo no tenía ninguna razón para pensar demasiado en él. A mí me gustó tanto vivir en ese vecindario que al año siguiente terminé involucrándome más y me convertí en coordinador de la comunidad. Era un cargo que me gustaba muchísimo. Me encargaba de ayudar con actividades, organizar cosas para los vecinos y mantener cierto contacto entre la gente del sector. No era mi trabajo principal ni nada parecido. Yo tenía mi carrera y mi empleo.
pero ser coordinador me ayudaba a despejar la cabeza y también me permitía sentir que realmente pertenecía al lugar donde vivía. Valeria también parecía estar bien, pero con los años yo empecé a sentir algo que me costaba mucho admitir. Sentía que yo estaba cambiando y ella no tanto. No digo esto para hacerla quedar mal ni para decir que yo era mejor. Simplemente fue lo que yo sentía. Yo estaba entrando cada vez más en la vida adulta, trabajando, pensando en nuestro futuro, en la casa, en nuestras metas y en crecer profesionalmente. Valeria seguía siendo muy parecida a la muchacha que yo había conocido en secundaria. Su grupo de amigas de la universidad también me recordaba mucho a las amigas que tenía cuando éramos adolescentes. Siempre había algún problema entre ellas, algún drama, alguna pelea o alguna cosa que para mí ya no tenía demasiada importancia. Yo sentía que ella se había quedado un poco estancada. No era algo por lo que quisiera terminar el matrimonio. Ni siquiera estaba pensando en divorcio. De hecho, recuerdo haber mencionado ese tema muy pocas veces porque tampoco quería hacerla sentir mal. Después llegó la pandemia y todo se volvió más complicado. Valeria perdió su trabajo. Yo, en cambio, tuve la suerte de poder seguir trabajando desde casa sin demasiados problemas. El dinero nunca llegó a convertirse en una preocupación seria porque yo seguía trabajando y además, nosotros ya teníamos cierta estabilidad. Valeria también venía de una familia con dinero y tenía sus propios ahorros, así que nunca estuvo atrapada conmigo económicamente ni dependía completamente de mí para sobrevivir. Durante esa época pasamos muchísimo tiempo juntos, y aunque suene raro, yo sentí que la pandemia nos había ayudado. Como estábamos encerrados y prácticamente solos la mayor parte del tiempo, empezamos a hablar más, a compartir más y a pasar tiempo como pareja. Yo pensé que estábamos arreglando esa distancia que había empezado a sentir antes. De verdad creí que nos habíamos vuelto a encontrar. Cuando poco a poco las cosas comenzaron a abrir nuevamente, Valeria empezó a salir más. Se involucró con algunas actividades de la comunidad. Empezó a usar el gimnasio del vecindario y también comenzó a relacionarse más con otras personas. A mí me parecía bueno. Yo pasaba muchas horas trabajando desde la casa y sentía que ella necesitaba tener su propia rutina. Mateo también usaba bastante ese gimnasio. Pero en ese momento, para mí, seguía siendo el hijo adolescente de los vecinos. Después Valeria intentó recuperar su antiguo trabajo, pero no pudo. Terminó consiguiendo empleo como asistente dental. No era lo que originalmente había querido hacer después de estudiar biología, pero al menos estaba trabajando otra vez. Yo manejaba la mayor parte de nuestras finanzas. Siempre había sido así porque mi trabajo y mis estudios estaban relacionados con ese tema, y para los dos era más sencillo. Como económicamente estábamos bien, yo tampoco veía la necesidad de que Valeria se matara trabajando o aceptara horarios que no quería. Si necesitaba trabajar menos horas o tener más tiempo libre, para mí estaba bien. Yo pensaba que eso era ayudar a mi esposa. Tiempo después, ese mismo detalle terminaría siendo usado en mi contra de una manera que nunca imaginé. Pero en ese momento, yo no tenía idea de lo que estaba pasando. Yo seguía pensando que nuestro matrimonio estaba mucho mejor. Hasta que un día, llegué a la casa y encontré los papeles del divorcio sobre la mesa. También vi las maletas de Valeria cerca de la puerta. Yo no entendía nada. Habíamos estado juntos alrededor de 10 años. Nos habíamos conocido siendo adolescentes. Llevábamos unos 5 años casados. Habíamos estudiado juntos, empezado nuestra vida adulta juntos, comprado una casa y construido prácticamente todo lo que yo conocía como mi vida. Y de un momento a otro, ella estaba terminándolo. Le pregunté qué estaba pasando. No me dio una explicación real. Solo me hizo entender que ya no quería seguir casada y que se iba. Eso fue todo. Yo estaba tan confundido que ni siquiera reaccioné bien en ese momento. Para cuando entendí que realmente se estaba yendo y traté de hacer algo, ella ya se había ido. Me bloqueó de todas partes. No podía llamarla, no podía escribirle y tampoco sabía dónde estaba. La primera semana después de eso fue horrible. Yo todavía no se lo había contado prácticamente a nadie. Una parte de mí seguía esperando que fuera alguna crisis, alguna reacción impulsiva o cualquier cosa que se pudiera arreglar. No lograba aceptar que mi esposa simplemente hubiera salido de la casa después de 10 años juntos. Una semana después, un domingo por la mañana, recibí un mensaje de un amigo que vivía en nuestra misma calle. Él me envió una fotografía. La fotografía era del cumpleaños número 18 de Mateo. Alguien había publicado imágenes de la fiesta y había etiquetado a varias personas.
En una de esas fotos estaba Mateo frente a su pastel de cumpleaños. Y Valeria estaba abrazada a él. Mi amigo no sabía que nosotros nos habíamos separado. Para él, Valeria seguía siendo mi esposa y nosotros seguíamos viviendo juntos como siempre. Por eso me mandó la foto sin entender qué estaba pasando. Yo tampoco quería entenderlo. Empezamos a buscar más imágenes de esa fiesta. Yo trataba de convencerme de que podía existir cualquier explicación. Ella conocía a la familia. Vivíamos al lado. Mateo había sido nuestro vecino durante años. Pero encontramos otra fotografía. En esa imagen Valeria estaba besando a Mateo. No era una foto donde pudiera haber una confusión. Lo estaba besando. Y era su cumpleaños número 18. Recuerdo perfectamente lo que me produjo ver eso, porque hasta ese momento yo solo sabía que mi esposa me había dejado. Ahora estaba entendiendo por qué. Y no solo me había dejado por otro hombre. Me había dejado por un muchacho que acababa de cumplir 18 años. Un muchacho que nosotros conocíamos desde que tenía aproximadamente 15. El hijo de nuestros vecinos. El mismo muchacho que había llegado a nuestra casa con su mamá cuando nos mudamos. El mismo que pasaba tiempo en el gimnasio del vecindario mientras Valeria también empezó a pasar más tiempo ahí. En ese momento empecé a conectar cosas que antes no tenían ningún significado para mí. Yo trabajando desde la casa. Ella pasando más tiempo fuera. El gimnasio. La comunidad. Mateo. No sabía desde cuándo estaba pasando aquello. Solo sabía que el mismo día que él cumplió 18 años, ya existía suficiente cercanía entre ellos como para estar besándose delante de otras personas. Después de descubrir eso, gran parte de los siguientes meses se me mezclan en la cabeza. El divorcio siguió adelante. Valeria prácticamente no quería tener contacto directo conmigo. Sus papás se encargaron de muchas cosas relacionadas con ella durante ese proceso. Eso también fue bastante duro para mí. Yo conocía a sus padres desde que era adolescente. Durante años, ellos me habían tratado como si yo fuera parte de su familia. Su papá incluso había llegado a tratarme como un hijo. Pero durante el divorcio, cambiaron completamente conmigo. Se pusieron del lado de Valeria y me trataron con una frialdad que yo no esperaba. Yo ya estaba tratando de entender cómo la persona con la que había pasado casi toda mi vida adulta había podido dejarme de esa manera y encima tenía que aguantar que su familia actuara como si yo fuera el que había hecho algo malo. Mientras tanto, Valeria se fue a vivir a un apartamento en la ciudad con Mateo. Él estaba entrando a la universidad. Yo me quedé viviendo en la casa que habíamos comprado para los dos. Con el tiempo terminé el divorcio y traté de seguir con mi vida. No fue algo rápido. Tampoco fue que de repente dejé de sentir cosas por ella. Habíamos pasado 10 años juntos. Yo todavía tenía recuerdos de cuando éramos adolescentes, de la universidad, de nuestra boda, de nuestra primera casa. Pero también había una parte de mí que sentía que ya no conocía a la persona que había sido mi esposa. Yo no culpaba a Mateo. Y eso quiero dejarlo claro, porque incluso algunos amigos me preguntaban cómo podía no estar furioso con él. Sí, él había estado con mi esposa, pero era un muchacho muy joven. Valeria era la persona casada. Valeria era la adulta que lo conocía desde que él era todavía menor. Para mí la responsabilidad principal estaba en ella. Yo tampoco iba a buscar a un muchacho de 18 años para pelear con él porque mi esposa había decidido dejarme. Eso me parecía absurdo. Además, mientras más lo pensaba, más raro me resultaba todo. Valeria rondaba los 25 años y Mateo acababa de cumplir 18. 7 años no parecen una diferencia enorme si uno habla de personas de 35 y 42, por ejemplo. Pero entre alguien de 18 y alguien que ya estaba en la mitad de sus 20, la cosa se sentía muy distinta. Y lo peor era saber que ella lo conocía desde que tenía 15. Pasaron 2 años. Yo seguí en la misma casa. Seguí trabajando. Seguí siendo coordinador de la comunidad. No empecé otra relación. No estaba listo. Mis amigos y mi familia estuvieron bastante pendientes de mí, y eso me ayudó muchísimo. También traté de evitar cualquier información relacionada con Valeria. No quería saber dónde estaba, qué estaba haciendo, o cómo iba su relación. A veces alguno de mis amigos me contaba alguna cosa sin que yo preguntara. Por eso sabía que ella y Mateo seguían juntos. Pero hasta ahí. Yo estaba tratando de seguir adelante. Después de 2 años apareció algo que nunca pensé que iba a pasar. Los papás de Valeria llegaron a mi casa, sin avisar. Al principio no entendía qué querían. Yo prácticamente no tenía relación con ellos después del divorcio. Entonces me contaron que Mateo había terminado con Valeria.
Él tenía alrededor de 20 años para ese momento y había conocido a una muchacha de su edad en la universidad. Simplemente había terminado la relación y Valeria estaba destruida. Después entendí por qué habían ido a buscarme. Querían que yo considerara volver con ella. Yo no podía creerlo. 2 años antes su hija me había dejado sin explicación. Se había ido con el hijo adolescente de nuestros vecinos y ellos habían actuado durante todo el divorcio como si yo fuera una persona que había que sacar de su vida. Ahora Mateo la había dejado y ellos estaban parados frente a mi casa esperando que yo simplemente la recibiera otra vez. Me negué. No había nada que pensar. Valeria había tomado su decisión. Yo había pasado 2 años tratando de reconstruirme después de lo que ella hizo. No iba a convertirme en el plan de emergencia simplemente porque Mateo había conocido a otra persona. Terminé esa conversación bastante rápido y cerré la puerta. Pensé que ahí se acabaría el tema. Estaba equivocado. Una semana más tarde, aproximadamente, Valeria apareció también en mi casa. Sin avisar. Verla después de tanto tiempo me produjo cosas que no esperaba. Hasta ese momento yo había manejado toda la situación tratando de mantenerme tranquilo. Durante el divorcio casi no tuve oportunidad de enfrentarla de verdad. Después simplemente desapareció de mi vida. Pero tenerla parada otra vez frente a la casa donde habíamos vivido juntos y entender que había regresado únicamente porque Mateo la había dejado, me hizo sentir una rabia que llevaba guardada desde hacía 2 años. Ella intentaba hacerme entender que todavía podía existir algo entre nosotros. Yo no lo veía así. Le dije todo lo que llevaba tiempo pensando. No mediante gritos ni una escena fuera de control, pero tampoco fui amable. Le hice saber lo que pensaba de que una mujer de su edad hubiera empezado una relación con un joven al que había conocido desde los 15 años. Le hice saber lo que había significado para mí que después de 10 años simplemente dejara unos papeles sobre una mesa y desapareciera. También le dejé claro que no iba a regresar con ella. Valeria terminó llorando. Pero para mí, eso no cambiaba nada. No entendía cómo podía intentar convertir la conversación en una prueba de si yo todavía sentía algo por ella. Yo sí había sentido muchísimo por ella. Ese había sido precisamente el problema. Yo la había amado desde adolescente. Había construido mi vida pensando que iba a envejecer a su lado. Pero eso no significaba que después de todo lo ocurrido yo tuviera que volver. Terminé la conversación y cerré la puerta. Pensé nuevamente que ahí se acababa todo. Otra vez me equivoqué. Aproximadamente una semana después, empezaron a circular unas capturas de pantalla en el vecindario. Una amiga de Valeria de la universidad, a la que voy a llamar Camila, había hecho una publicación bastante larga en Facebook. En esa publicación hablaba de mí. Decía que acababa de enterarse de la clase de persona que yo era y explicaba que Valeria había tenido que usar cualquier medio posible para escapar de un matrimonio horrible. Según Camila, yo había controlado a Valeria económicamente. Decía que yo había comprado la casa y utilizado el dinero para tener poder sobre ella. También usaba como prueba que yo manejaba nuestras finanzas. Decía que yo me había encargado de que Valeria no trabajara demasiadas horas después de conseguir el empleo como asistente dental. Después también decía que yo había seguido trabajando desde casa, incluso cuando ya podía haber vuelto a una oficina, porque supuestamente quería vigilarla. Pero eso no era lo peor. La publicación terminaba acusándome de haber lastimado a Valeria emocionalmente, económicamente y físicamente. Yo leí todo varias veces. No podía entender de dónde había salido aquello. Nunca había golpeado a Valeria. Nunca la había obligado a depender económicamente de mí. Ella tenía sus propios ahorros. Venía de una familia con dinero. Yo manejaba las cuentas porque siempre había sido el que entendía más de finanzas. Y cuando le decía que no tenía necesidad de trabajar tantas horas, era porque nosotros podíamos vivir bien y yo quería que tuviera libertad. Ahora todo eso estaba siendo presentado como si yo hubiera construido una cárcel alrededor de ella. También me acusaban de trabajar desde casa para vigilarla cuando yo había trabajado remotamente porque mi empleo me lo permitía desde la pandemia. Lo que más me golpeó fue ver que Valeria había respondido a esa publicación agradeciendo el apoyo de Camila. Con eso, estaba respaldando todo. No era simplemente una amiga hablando sin saber. Valeria estaba dejando que las personas entendieran que aquello era verdad. Y todo estaba pasando pocos días después de que yo me negara a volver con ella. Para mí era demasiado obvio. Durante 2 años nunca había dicho públicamente que yo fuera un abusador. Nunca había explicado el divorcio de esa manera. Pero Mateo la dejaba. Ella intentaba regresar conmigo. Yo la rechazaba.
y una semana después aparecía una historia donde yo era un monstruo. Al principio pensé en quedarme callado. Cuando nos divorciamos, yo había evitado entrar en chismes. Pero esto era diferente. Una cosa era que la gente comentara que mi esposa me había dejado por el hijo de los vecinos. Otra muy distinta era que empezaran a decir que yo golpeaba mujeres. Yo tenía un trabajo, tenía amigos, tenía familia. Además, llevaba años siendo una persona visible dentro de la comunidad. No podía simplemente esperar a que desapareciera, así que hice mi propia publicación. Traté de explicar las cosas de la manera más clara posible. Conté parte de nuestra historia. Negué haber lastimado a Valeria física o financieramente. Expliqué por qué yo manejaba las finanzas. Expliqué que ella tenía dinero propio. Expliqué lo relacionado con su trabajo y también con el mío. Después adjunté las fotografías del cumpleaños de Mateo. La fotografía donde se veía claramente el pastel de 18 años y también la fotografía donde Valeria estaba besándolo. También expliqué lo que acababa de pasar. Conté que primero habían llegado sus padres intentando convencerme de reconciliarme con ella y que después había aparecido Valeria haciendo lo mismo. Y expliqué que las acusaciones habían aparecido prácticamente inmediatamente después de que yo la rechazara. La reacción fue bastante dividida. Algunas personas del vecindario que habían visto la publicación de Camila se disculparon conmigo. Me dijeron que habían reaccionado sin conocer toda la historia. Los papás de Mateo también salieron a apoyarme. Eso fue importante porque ellos conocían muchas cosas que otras personas no. Pero hubo vecinos que siguieron creyendo a Valeria. Yo entiendo que la gente quiera creerle a alguien cuando dice que sufrió abuso. El problema era que muchas de esas personas ni siquiera conocían bien a Valeria y mucho menos a Camila. Valeria llevaba 2 años fuera del vecindario. Prácticamente no hablaba con nadie. A Camila la conocían 2 o 3 personas como mucho. Aún así había gente que decidió que yo era culpable. Y después empezó algo mucho peor. Una mañana salí de la casa y encontré escrito en el parabrisas de mi carro que yo era un golpeador de esposas. Lo habían escrito con lápiz labial rojo. Después vi que habían lanzado huevos contra la fachada de la casa. También empezaron a aparecer mensajes y cartas de odio en mi buzón. Yo estaba viendo cómo una mentira que había empezado en Facebook estaba pasando al mundo real. Todavía intentaba convencerme de que si yo seguía tranquilo y no entraba en una guerra pública, eventualmente las cosas se iban a calmar. No pasó. Yo llevaba alrededor de 4 años como coordinador de la comunidad. Era una de las cosas que más me gustaban de vivir ahí. Había organizado eventos, ayudado a conectar vecinos y dedicado muchísimo tiempo a ese lugar. Entonces me llamaron para decirme que lo mejor era que dejara temporalmente el cargo. La explicación era que yo necesitaba concentrarme en mis asuntos personales porque la situación estaba generando demasiado problema. Me dijeron que posiblemente podrían reconsiderar mi puesto cuando mi vida estuviera en orden. Eso fue lo que finalmente me hizo reaccionar. Hasta ese momento todo había sido insultos, rumores y vandalismo, pero ahora estaba perdiendo algo que había construido durante años. Y pensé que si seguía esperando, lo siguiente podía ser mi trabajo. Ese mismo día contacté a un abogado. Le entregué todo lo que tenía, las publicaciones, las capturas, las fotografías, las fechas, las acusaciones, las visitas de Valeria y sus padres, todo. Le expliqué que quería tomar medidas contra Valeria y contra Camila por difamación. Mi abogado consideró que sí teníamos un caso. Antes de terminar esa semana, ambas habían recibido las demandas. Valeria desapareció nuevamente. Después de eso prácticamente todo se empezó a manejar por medio de abogados. Sus padres contrataron un abogado y yo ya no tuve comunicación directa con ella. Camila reaccionó de una manera muy distinta. Se puso en contacto conmigo casi inmediatamente. Empezó a pedirme que retirara la demanda. Decía que ella solo estaba intentando proteger a su amiga. Prometía borrar todo lo que había publicado y no volver a hablar de mí. Yo no acepté. Para ese momento ya no era suficiente borrar una publicación. Mi nombre ya estaba en la calle. Habían vandalizado mi carro y mi casa. Había perdido mi puesto dentro de la comunidad. Yo ya había tenido que explicarles a personas cercanas que nunca había golpeado a mi esposa. No iba a dejar que todo desapareciera simplemente porque Camila ahora tenía miedo de las consecuencias. Al día siguiente pasó algo que yo no esperaba. Camila publicó una serie de capturas de pantalla de conversaciones privadas entre ella y Valeria. Algunas conversaciones eran recientes. Se veía que Camila había contactado a Valeria después de recibir la demanda y había empezado a hacerle preguntas más directas.
Ahí terminó descubriendo que Valeria nunca había sido golpeada por mí. Nunca había sufrido la violencia física que Camila había descrito públicamente. También había conversaciones más antiguas relacionadas con Mateo. Y ahí salió algo todavía peor. Camila, al parecer, no había sabido desde el principio toda la verdad sobre la edad de Mateo. Ella sabía que Valeria había tenido una relación con un hombre más joven, pero no conocía bien cómo había empezado. Las conversaciones mostraban que Valeria conocía a Mateo desde que tenía 15 años. También dejaban claro que la relación entre ellos había empezado de alguna forma antes de que él cumpliera 18. Eso era algo que ni siquiera yo había podido demostrar hasta ese momento. Yo sabía que en su cumpleaños 18 ya estaban juntos. Tenía la fotografía del beso. Siempre había sospechado que aquello no había comenzado exactamente ese día. Pero ahora existían conversaciones que lo confirmaban. También se supo por qué Valeria no había tenido contacto con los padres de Mateo durante esos 2 años. Ellos nunca habían aprobado la relación. Eso me hizo sentir todavía más extraño con toda la situación. Durante mucho tiempo yo había cargado con la idea de que el hijo de mis vecinos me había quitado a mi esposa. Después entendí que Mateo había sido un adolescente metido en una relación con una mujer adulta que ya lo conocía desde mucho antes. Camila publicó esas conversaciones porque estaba furiosa con Valeria. La acusó públicamente de haberla manipulado y de haberla hecho defender una historia falsa. También expuso frente a otras amigas detalles que muchas de ellas no conocían sobre Mateo y su edad. Después de publicar todo eso, Camila volvió a preguntarme si estaba dispuesto a retirar la demanda. Su posición básicamente era que ya había corregido el daño. Había borrado unas cosas, había publicado otras y había dejado en evidencia a Valeria. Yo otra vez dije que no. No quería que una publicación contra Valeria reemplazara la publicación contra mí, como si una cosa cancelara la otra. Camila había decidido acusarme públicamente de golpear a mi esposa sin verificar primero lo que estaba diciendo. Había ayudado a destruir mi reputación. Que ahora estuviera enojada porque descubrió que su amiga le había mentido no eliminaba lo que había hecho. Así que continué con las 2 demandas. El proceso duró meses. Fue agotador. Yo seguía trabajando mientras intentaba resolver todo ese desastre. La comunidad poco a poco empezó a cambiar de opinión a medida que aparecían más pruebas. La publicación de Camila mostrando las conversaciones ayudó bastante a limpiar mi nombre. Personas que antes me habían evitado empezaron a tratarme otra vez como antes. Algunos incluso se disculparon. Pero para mí ya no era igual. Había gente que me conocía desde hacía años y que había decidido que yo era capaz de golpear a mi esposa únicamente porque una amiga de mi ex había hecho una publicación en Facebook. Eso era difícil de olvidar. En medio de todo, apareció otra prueba importante. Uno de los vecinos tenía cámaras de seguridad que alcanzaban a grabar parte de mi propiedad. Después de que la verdad empezó a salir, ese vecino se acercó a mí y me mostró las grabaciones correspondientes al día en que vandalizaron mi casa y mi carro. Lo más increíble era que él ya las había visto antes. Él sabía quién había sido, pero no me había dicho nada. La razón era que en ese momento todavía creía que yo golpeaba mujeres y pensaba que, de alguna manera, yo me merecía lo que me habían hecho. Cuando entendió que las acusaciones eran falsas, decidió entregarme las grabaciones. Me sirvieron muchísimo para el caso. Pero también me dejaron otra decepción. Era una persona que me conocía. Habíamos vivido años en el mismo lugar, y había visto cómo vandalizaban mi propiedad. Sabía quién lo había hecho, y decidió guardar silencio porque había leído una acusación en Internet. En las grabaciones también apareció la respuesta a otra pregunta. La persona que había vandalizado mi casa y mi carro era Valeria, mi exesposa, la mujer con la que había estado desde adolescente. Ella había sido quien escribió en mi parabrisas. Ella había sido quien atacó la fachada. Después de dejarme por Mateo, después de intentar regresar conmigo y después de que yo me negara, no solo permitió que circularan mentiras diciendo que yo la golpeaba, también fue personalmente a mi casa para dañarla. Eso para mí terminó de romper cualquier recuerdo bueno que todavía pudiera quedarme sobre ella. No porque nuestra historia no hubiera tenido momentos buenos, los tuvo. Yo realmente la había amado. Pero la mujer que estaba viendo en esas grabaciones no se parecía a la muchacha que yo había conocido en la secundaria. Finalmente llegaron los resultados de las demandas. Gané las 2. Fue una sensación difícil de explicar porque para ese momento yo ya estaba cansado de todo. No era simplemente alegría por recibir dinero. Lo que más me importaba
era que hubiera una decisión formal que dejara claro que yo no era la persona que habían dicho. Después de meses viendo cómo mi nombre se destruía por una mentira, por fin tenía algo que demostraba lo contrario. Camila fue condenada a pagarme aproximadamente $9,000. Sé que para algunas personas puede parecer poco, considerando todo lo que pasó. Camila era ama de casa y estaba casada. Por lo que supe, su esposo no estaba precisamente feliz con tener que enfrentar las consecuencias económicas de algo que ella había hecho por defender a Valeria. Yo no tenía nada que hablar con él, ni quería involucrarme en su matrimonio. Simplemente quería que Camila respondiera por lo que había hecho. Con Valeria la cantidad fue de aproximadamente $5,000. Ahí entraban tanto la difamación como los daños relacionados con el vandalismo de mi casa y mi carro. Después de todo eso también volvieron a aparecer sus padres. Esta vez su actitud era completamente distinta. Me pidieron disculpas varias veces. Ya sabían que Valeria había mentido. También habían descubierto lo de Mateo y que la relación había empezado antes de su cumpleaños 18. Además sabían lo del vandalismo. Me hicieron saber que no pensaban ayudarla a pagarme el dinero. Incluso estaban considerando desheredarla después de enterarse de todo. Yo escuché sus disculpas. Pero para ese momento ya no quería nada relacionado con esa familia. No quería volver a tener relación con los papás de Valeria. No quería saber qué iba a pasar con ella. No quería enterarme de si la desheredaban o no. No quería seguir conectado a esa historia. Había pasado demasiado. Mientras tanto, en el vecindario mi reputación empezó a recuperarse casi por completo. Después de todo lo que salió, me ofrecieron nuevamente el puesto de coordinador de la comunidad. Durante años, ese cargo había sido muy importante para mí. Antes de todo este problema, seguramente habría hecho cualquier cosa por recuperarlo. Pero cuando me lo ofrecieron otra vez, me di cuenta de que ya no lo quería. No podía volver a organizar actividades y actuar como si nada con personas que habían decidido que yo era un abusador sin siquiera preguntarme qué había pasado. No podía olvidar las cartas, no podía olvidar los huevos en mi casa. No podía olvidar lo que escribieron en mi carro. Y sobre todo no podía olvidar que un vecino había tenido un video donde se veía quién había vandalizado mi propiedad y decidió esconderlo porque creyó que yo merecía ese castigo. No quería seguir siendo coordinador de esa comunidad. Ya no me sentía de la misma manera ahí. La casa tampoco se sentía igual. Durante años había sido la casa que compré con Valeria pensando que algún día podríamos tener una familia. Después fue la casa donde encontré los papeles del divorcio. Después fue la casa donde llegaron sus papás a pedirme que volviera con ella. Después fue la casa donde apareció Valeria intentando reconciliarse. Y después terminó siendo la casa que ella misma vandalizó. Yo necesitaba salir de ahí. Por suerte, casi al mismo tiempo apareció una oportunidad en mi trabajo. Me ofrecieron un ascenso. Era una muy buena oportunidad profesional, pero tenía una condición. Debía mudarme a otra ciudad. Antes de todo esto probablemente habría dudado. Yo llevaba años viviendo en ese vecindario. Tenía amigos ahí. Conocía a todo el mundo. Había comprado esa casa pensando en quedarme. Pero después de lo que pasó, no tuve que pensarlo demasiado. Acepté el ascenso. Decidí mudarme. Por primera vez desde que Valeria me había dejado, sentí que realmente estaba cerrando algo. Durante 2 años, yo había seguido viviendo dentro de la misma vida que habíamos construido juntos. La misma casa, el mismo barrio, los mismos vecinos, la misma gente. Después pasé meses intentando demostrar que no era el monstruo que ella había ayudado a inventar. Al final gané las demandas. Recuperé mi nombre. Me ofrecieron otra vez el cargo que había perdido. Sus padres terminaron pidiéndome perdón. Y aún así entendí que ya no quería recuperar mi vida anterior. No quería a Valeria de vuelta. Tampoco quería volver a ser el coordinador del vecindario. Ni siquiera quería seguir viviendo en esa casa. Yo pensaba que ganar significaba volver a tener todo como antes. Pero cuando finalmente pude hacerlo, entendí que prefería empezar otra cosa. Así que me voy. Voy a aceptar el nuevo puesto y mudarme a otra ciudad. No sé exactamente cómo va a ser esa nueva etapa. Durante casi toda mi vida adulta estuve con la misma persona. Después, pasé 2 años intentando aprender a estar solo y luego meses peleando por mi propia reputación. Pero al menos ahora puedo irme sabiendo que no estoy escapando de ninguna mentira. Valeria tomó sus decisiones. Primero me dejó sin explicarme nada. Después se fue con un muchacho al que conocíamos desde que era menor de edad. 2 años más tarde, cuando él la dejó por una muchacha de su edad,
Trató de regresar conmigo. Cuando me negué, mi nombre terminó asociado a acusaciones de abuso que nunca ocurrieron. Perdí parte de mi reputación. Perdí mi puesto dentro de la comunidad. Vandalizaron mi casa y mi carro. Tuve que ir a abogados y pasar meses demostrando algo que nunca debería haber tenido que demostrar. Después salió la verdad. Camila terminó reconociendo que había defendido una mentira. Las conversaciones mostraron lo que realmente había ocurrido con Mateo. Las cámaras mostraron quién había vandalizado mi casa. Las demandas terminaron a mi favor. Y ahora, después de todo, lo único que quiero es seguir adelante. No siento que haya ganado porque Valeria tenga que pagar dinero. Tampoco porque Camila tenga que pagarme. Ni siquiera porque los vecinos ahora vuelvan a saludarme o porque los papás de Valeria hayan terminado pidiendo disculpas. Para mí lo importante es que ya no tengo que convencer a nadie de volver conmigo, ni aceptar a alguien porque se quedó sola, ni quedarme en un lugar simplemente porque algún día pensé que ahí iba a pasar toda mi vida. La vida que yo había planeado cuando tenía 18 años no existe. Eso ya quedó claro. Y después de todo lo que pasó, tampoco quiero reconstruirla. Prefiero empezar otra.